Duilio González. Salió mi nombre ahí, ¿verdad? Sale mi nombre ahí, ¿verdad? Sí, Sí, profe. sale. Qué suerte. Bueno, ¿cuántos están o cuántas están ustedes? Creería que estábamos entre 15 a 20, creería, pero acá estamos poquito. Acá estamos 12 menos uno, 11. 12, bueno. Y generalmente es el número que se contacta siempre, este número de grupos, Sí, Yo de creo grupos que se... 12 por ahí 15, por 15. medio. No, 12 a Sí, 15. 12. Sí. O sea que estamos dentro del promedio, ¿verdad? Sí, sí. Genial, genial, genial. Bueno, lunes de 7 a 9 nuestras clases, eso ya saben, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Lunes? Sí, lunes de 7 a 9 nuestra Sí, conexión. sí, 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 sí. Ya. Hoy no les preparé nada porque generalmente en la primera clase yo no preparo nada. Me pongo a hablar con los alumnos, ¿sí? De este tema que nos va a mantener ocupado al menos los lunes durante unos meses. ¿Sí? Bueno, yo soy licenciado Duilio González, yo soy psicólogo clínico, trabajo en el área infanto-juvenil de un hospital público, que seguramente ustedes conocen, el Hospital Niños de Acostañó. También me dedico en la parte privada y también a la docencia universitaria, ¿sí? Y bueno, hace años que estoy en esta especialidad de psicólogo infanto-juvenil y que es lo que nos trae a nosotros, ¿verdad? Nos trae el uno contra los otros contra uno, por decir así. Entonces yo voy a estar con ustedes todo este tiempo, ¿sí? Esperando que sea agradable la interrelación, la comunicación. Ustedes ya se están acostumbrando a esto de la virtualidad, Forzadamente nos Sí, tuvimos que acostumbrar, profe. pero ya se acostumbraron. sí, sí. Sí. Sí, 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 Claro. ya La, ver- estamos. la verdad que sí, profe, porque ya llevamos 2 años con esto. Sí, el año pasado y este año, ¿verdad? Sí, qué pucha. Y bueno, es lo que nos queda, ¿verdad? Ahora justamente enviaron a los grupos que el 95% de las actividades vuelven a su normalidad, ¿verdad? Y entramos dentro del 5% que todavía no somos normales, la parte de educación superior. ¿Sí? Ya saben eso, ¿verdad? Sí. Bueno, y vamos a ver si por ahí al menos en los exámenes no nos vemos para tener esa vinculación docente-alumno que es tan importante, ¿sí? Bueno, esta materia de qué es lo que se trata según ustedes, a ver. Dos. ¿Mm? Misael, qué buen nombre ese. Gracias, Qué profe. original tu nombre. Hebreo. ¿Eh? ¿Florero? Hebreo. Hebreo. Ah, qué lindo nombre. Si yo sabía me ponía, no me dio nomás esa opción. Porque muy original. Tiene su significado, ¿verdad? Tiene, profe. Tiene. Sí. Ya. Un ángel, Bueno. creo. Una... bueno, sigamos. Ya. Bueno, a ver, chicas y chicos, ¿de qué trata esta materia? A ver, usted ya dieron psicopatología, yo sí que... Estudio de las enfermedades o trastornos mentales, sus Exactamente. causas, Sí, características. pero psicopatología 2, ¿a qué área está dirigida específicamente? O sea, psicopatología de qué vamos a estudiar específicamente nosotros. Carlos, estás queriendo hablar. Sí, escucho perfecto. Sí, infanto juvenil. O sea, ¿hasta los cuántos años más o menos es lo que abarca esta edad? Aproximadamente 16, 18. 17, 18. Eh, ¿Saben ustedes que los niños son dependientes de los tutores hasta el momento o el día en que cumplen 18 años? ¿Sí? O sea Sí. que ellos todavía son sujetos en el sentido de que es sujetos dependientes de los cuidadores. ¿Y quiénes son los cuidadores?
Padres, encargados, tutores. Ujú. Abuelo, tía, tío, hogar. ¿Sí? Ah, ya. Espectacular. Así mismo es. Entonces, básicamente, ellos son subyugantes, por decir de esa forma, a lo que somos nosotros personas mayores, ¿verdad? El día que cumplan 18 años, ¿qué pasa con ellos? Legalmente se convierten en personas adultas, ¿verdad? Y acá así literalmente pueden hacer lo que se les antoje. Hasta el día antes, no. Los 18 años, de todo ya puede hacer. ¿Qué puede hacer los 18 años? A ver. Manejar. ¿Y qué más? No, la 21 de las bebidas. La bebida, algunos dicen 20 años, ¿verdad? Mm. Eh, sí, pero ya son grandes. Después tienen que pedir permiso a sus padres para salir. ¿Están obligados a pedir permiso? No, No. no, ya no. Pero ya es Buen ya punto. es como pedir permiso por la cuestión de que está viviendo ahí, ¿verdad? No, es que está obligado. Ah, el trabajo también. Ya pueden Ya acceder a un puede trabajo. trabajar, no es necesario que estén firmando un consentimiento por él, Eso. ¿verdad? Ya pueden votar, ya se pueden poner piercing, tatuajes, ¿sí? O sea, muchas cosas pareciera que llegados a los 18 años son de acceso libre, ¿sí? Mientras tanto, Hasta se que te tienen das que cuenta. aguantar. ¿Perdón? Hasta que te das cuenta que no es así. ¿Cómo es eso? Y uno espera lo máximo 18 porque ya a ser libre, ya a ser mayor y después te das cuenta que ahí empiezan todas las responsabilidades. Sí, bueno, pero también es un proceso de maduración, ¿verdad? De maduración psicológica. Sí, hoy día se está hablando inclusive que la adolescencia debería de extenderse hasta los 25 años, no Ahí hasta los fue. 18 años. Sí, inclusive hasta los 30, porque hay algunas personas que todavía no son maduros, por decir así, emocionalmente hasta los 30. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, eh, a los 18 años se puede ya ser padre o no. Cualquier edad, eso sí. Ujú, sí, muy bien. A los 18 años ya puedo vivir con alguien, mi Sí. Sí, pareja. sí. Sí. Quiere entrar Lichi. Lichi. Bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Y si tengo 17 años, puedo vivir con mi pareja? Para mí que se necesita permiso de los tutores. O sea, casarte al menos yo sé que necesitas permiso del tutor. Sí, casarse, básicamente. Ujú. No, legalmente hablando, no, pero hay un apartado legal ahí que si se casan, sí. ¿Entienden? Sí, tiene Ya. una palabra legal eso. Ujú. Emancipación, ¿puede ser? No te sabría decir. Ya entra en derecho, muy poco yo sé de derecho. Pero sí sé que si tenés menos Sí, edad y los la padres emancipación es. emancipación y los Emancipación es. padres están de acuerdo, entonces bueno, se acepta. Nosotros tenemos, como yo trabajo en un hospital público y es de referencia, tienen casos terribles, ¿verdad? Desde todo punto de vista médico, psicológico, quirúrgico. Nosotros vemos muchos casos y cada caso que nos toca ver es una enseñanza y eso es lo que generalmente en mi clase lo que yo hago es tratar de transmitir a los alumnos para que no solamente se queden con la teoría. Y hay cada caso que vos decís, bueno, está lo teórico y la parte práctica está también. Y la parte práctica tienen que saber ustedes que supera lo teórico. No sé si ustedes saben, los libros algunas veces se quedan cortos ante lo que nos presenta el paciente, ¿sí? O la paciente. Y esto ya no tiene que ver solamente con la edad, sino hasta la adultez mayor, ¿sí? Le presento este caso y ustedes respóndanme. Interesante. Yo me manejo mucho por casos. Y yo creo que así la gente me sigue y no se duerme. Hasta ahora nunca se me duerme la gente. Eh, Niña de 17 años, menor de edad. Antecedente de violencia intrafamiliar de parte de la pareja de su mamá a la mamá. Cuando ella era chiquitita, 4, 5, 6, hasta los 10 años,
cuando su mamá tenía esa relación con un hombre que no era su papá, mucho maltrato, mucha violencia, mucho alcoholismo, o sea que ella ya vivió en un ambiente disfuncional, ¿verdad? 17 años, 16, no, 15 años le conoce a un hombre que tiene 27 años, ¿sí? La mamá acepta esa relación. Ya. Primera pregunta. ¿Está bien o no está bien que la madre acepte esa relación? Está mal de hacer. Está mal. Está mal porque el tipo le dobla en edad. Claro, ¿y cuál es lo que es la situación ahí? Al ser menor de edad todavía no tiene desarrollo intelectual, emocional, ¿sí? Comparando con una persona de 27 años que tiene 12 años más de experiencia vivida, ¿verdad? Por un lado, ¿sí? Segundo, continuamos con el caso. Este muchacho de 27 años, ahora tiene 29 y la chica tiene 29. Tienen buena relación. Este muchacho es el soporte emocional de esa chica, ¿sí? Ellos viven en la casa de la suegra. Ya no existe más ese padrastro maltratador. ¿Entienden? Bueno, el niñito tiene un bebé de 4 meses y el nene a los 3 meses empieza a tener la fiebre muy alta y hace una convulsión febril. ¿Conoce la convulsión febril, verdad? Esa convulsión que es por fiebre, Sí. que si no se atiende puede derivar una convulsión epiléptica. Sí, cuando llega a 39 grados, creo que era. Exactamente, delicada es la fiebre cuando llega a esa edad porque puede disparar muchas cosas, ¿verdad? Y cosas graves, y bastante. Y en este caso pasó así, para que vean nomás nuestra cultura. No puedo cerrar un poco el WhatsApp, va a sonar nomás. El, el muchachito del bebé empieza con sus, ¿cómo es? Con sus convulsiones. Ya no fue febril, ya fue epiléptica. Y le lleva a un médico empírico, el famoso médico Ñaná. Y el médico Ñaná dice que es una cuestión de la cabeza, porque realmente tuvo un parto medio complicadito y la cabeza salió algo alargadita, cosa que es algo normal y natural también. Pero estiró tanto el señor, el médico Ñaná, sacerdote, de repente quería acomodar la cabeza, que se fractura el cráneo del bebé. El cráneo de un bebé, todavía, el hueso del cráneo de un bebé todavía es muy, muy flexible. Tuvo que hacer mucha fuerza este señor. Entonces el bebé, con sus convulsiones epilépticas, había sido, este médico pensó que era una cuestión de que nació con la cabeza algo alargada. Después, Ojeo, el que se le llama ojeo. El que se le dice ojeo. no, no, Geo, lo que pasa es que ese nene nació como al dar a luz, el canal vaginal era bastante estrecho, entonces se le forzó a ese niño y se le estiraba la cabeza y entonces salió algo alargadita la cabeza, ¿entendés? Por Ujú. el mucho esfuerzo, o sea, ahí ya hay sufrimiento fetal. Ahí está complicada la situación. Este médico ya nada, moverse según sus creencias y entonces empieza con la cabecita del bebé y en uno de esos muy fuertes toques que le hizo, se fractura el cráneo del bebé. Y entonces la criatura empezaba a llorar mal. Realmente, así como decir, sin de Cintia, ¿verdad? Cintia, bueno, Sí, sí, posiblemente ese médico ya nada habrá pensado que era ojeo, el famoso mal de ojo, ¿verdad? Que suele ocurrir mucho en las criaturas. O puede ser el famoso camburuyeré, que son términos culturales, no son términos científicos, ¿verdad? Y para peor, empiezan a juntar nidos de no sé qué cosa, plumas de no sé qué cosa, y le prenden y le empiezan a humear al bebé. O sea que el bebé, aparte de su convulsiones, le intoxicaron. Le intoxicaron. Bueno, esto está obviamente mal. Le mandan de urgencia al hospital y el diagnóstico de él es bastante turbio. La palabra ominoso, ¿saben qué significa? No. no, Ominoso significa pronóstico oscuro, pronóstico sombrío.
O sea, esa es la palabra ominosa, ominoso. Entonces, el pronóstico ominoso, cuando te dicen pronóstico ominoso, te dicen un pronóstico bastante delicado. O sea, obviamente ya se diagnosticó científicamente lo que tenía el niño y el niño realmente tiene epilepsia. Es una Situación epilepsia, crítica. ¿perdón? Sería una situación crítica. No, no, en el sentido de que el niño, a pesar de que haga sus intervenciones, no es que va a tener mucha mejoría, porque acá le tocaron el cerebro y le tocaron mal el cerebro y va a tener secuelas neurológicas y ahí lo que no sabemos qué tipo de secuelas neurológicas va a tener, pero eso va a impedir que tenga un desarrollo normal, ¿entienden? Por eso se llama ominoso, no en el sentido de que va a morir, no, no en ese sentido. ¿Sí? En otros contextos sí se utiliza ominoso cuando estamos ante un caso de enfermedades graves, ¿verdad? Pero acá lo que es ominoso es su desarrollo normal. Carlos, sí, lo que pasa es que con bebés muy chicos todavía no puedes no puedes ponerle un rótulo a ese trastorno. Puede ser distintos tipos, ¿entendés? Porque la clasificación de los trastornos neurológicos es bastante amplia. No sabemos qué. Por ahí Profe, capaz que puede quedar desde, sin voz, la parte motora alterada, la parte cognitiva con retraso, etcétera. ¿Sí? ¿desde los cuántos años se puede, justamente de eso voy, desde los cuántos años se podría diagnosticar en un infante? Pero ¿de cuál trastorno? Claro, claro. Pero acá más que trastorno del neurodesarrollo, más va por un trastorno neurológico. Sí. ¿Entendés? O sea, está más enfocado a la parte orgánica, es algo que tiene que ver con el cerebro. Cuando hablamos neurodesarrollo, estamos hablando de lo neurológico y desarrollo. ¿Entendés? Cuando hablamos neurológico, hablamos más de la parte médica. Y cuando hablamos de... ¿Alguien quiere entrar? Sí, porque se dañó el cerebro. Claro, Mm, redañado está ese sí. cerebro. Pobre, ¿verdad? En el neurodesarrollo hay otros trastornos que son a base de alteraciones cerebrales, pero mínimas, por decirte así. ¿Sí? Hiperactividad, discapacidad intelectual, desatención, TEA. ¿Sí? ¿Que queda claro lo que digo, Carlos? Sí, el trastorno neurológico puede ser más pesado porque este niño puede desarrollar una parálisis cerebral infantil o puede desarrollar esto que la mitad del cuerpo hacia un lado tenga un movimiento Mm. normal, hacia el otro lado tenga por eso es como que más complejo, ¿sí? El cerebro es demasiado importante y durante los 3 primeros años de vida el cerebro de una criatura es brutalmente fundamental. ¿Sí? Ese cerebro de una criaturita tenemos que estimular porque si no hacemos una buena estimulación, eso se puede traducir en distintos tipos de trastornos en distintas áreas en ese niño, ¿sí? Nosotros queremos que nuestro niño, nuestra niña tenga un desarrollo normal. Cuando estimulamos bien el cerebro, ese desarrollo o esa tendencia normal de desarrollo está en un porcentaje más alto, ¿sí? Entonces, es estimular el cerebro con los juegos, utilizando los sentidos, ¿sí? Y van a ver ustedes que hay tareas a realizar según edad biológica, ¿sí? ¿Entienden? Tienen que saber que el desarrollo del cerebro es crucial hasta los 3 años de vida. Obviamente que está demostrado que hasta los 18 o 20 años se desarrolla el cerebro, pero esos 3 primeros años son demasiado importantes, ¿sí? El día de mañana o si tienen hijos de menos de 3 años, tienen que saber que deben de estimular ese cerebro. Hablen, jueguen con él, compartan, denle mucho afecto, mucho cariño, porque eso es alimento para el cerebro. Y ni hablar de la alimentación física, de la alimentación sólida, ¿sí? Cuando se habla de este famoso término, ¿cómo es que se llama ese desnutrición? ¿Sí? ¿Qué pasa en el cerebro de un niño que no está bien nutrido? A ver,
Retraso. Así mismo. Y esa desnutrición no solamente va a afectar hasta los 3 años, va a afectar toda la vida. ¿Entienden? Por eso la importancia de una buena nutrición. Hay países que agarran muy en serio este tema de nutrición, como por ejemplo Chile. Chile tiene programas en donde se busca que la desnutrición sea cero, porque ellos saben bien que si hay niños con desnutrición, esto va a costar al Estado por un lado y por el otro lado es como que le va a restar a la población personas con talentos, ¿sí? Entonces, al menos hoy ustedes en esta clase que vamos a tener pueden ya meter en su chip Sí, que el cerebro de una criatura es sagrado, ¿sí? Y que el cerebro debemos estimular de manera positiva, no darle jueguitos todo el día, ¿verdad? Algunas veces se creen las personas que dándole jueguitos todo el día el niño se estimula, no, le puede dar jueguitos pero un ratito nomás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entienden? ¿Queda claro? sí, profe. ¿Sí? Entonces debemos empezar desde ahí nosotros Sí, nuestra misión con el cerebro del niño porque eso se va a traducir también en un posible desarrollo normal o no desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Y cuando haya normalidades en el desarrollo psicológico, tenemos la presencia de los trastornos mentales, ¿sí? Niños con trastornos mentales. Y la psicopatología es el estudio, ¿verdad? Científico que busca conocer las causas y conocer también los factores que perpetúan un trastorno y también el tratamiento. Usted ya tiene muy clara esa definición de lo que es psicopatología, ¿verdad? sí. Sí. Bueno, le hace una pregunta. Seguramente esto ya leyeron. Sobre el suicidio. ¿Cuál es la edad, según los libros, en el cual uno puede empezar a pensar, a intentar suicidarse? A partir de los 11 años. A ver. Wow, tu pregunta fue muy profunda, profe. No, no, así que profundo. Bueno, y si es Yo la verdad profundo, no escuché. y si es profundo, buceen nomás en esa profundidad. No sé, lo que pasa es que se me hace que muy, no sé, ya vi criaturas de 11, 10, Que se intentaron y suicidar. sí, Ajá. pero siempre con un trasfondo realmente Muy, familiar, ¿eh? siempre con ese trasfondo feo familiar, ¿entendés? Que viene de padres alcohólicos, madres drogadictas, cosas así. Por eso te digo, considero que cuando ya la criatura empieza a tener eh, cierta noción o esa sensación así de que no me quieren y no, no sé, al menos últimamente estoy viendo que, que la criatura es la que más se está deprimiendo. ¿Dónde estás viendo eso? No, y viste que vino la pandemia y muchos se quedaron encerrados en sus casas. La Y pandemia aumentó el número de trastornos mentales en chicos y en adultos y en mayores. La pandemia causó y está causando ahora menos mal, ¿verdad? A nivel de salud mental, ¿sí? Los libros te suelen decir que un niño antes de los 10 años no piensa en el suicidio, ¿sí? Pero a nosotros nos llegó a tocar ver a niños de 6 y 7 añitos que quieren suicidarse y no saben cómo hacer. Y ellos dentro de lo que es su fantasía de cómo descansar de esta vida, tienen distintos métodos como para sacarse la vida, pero no resulta porque son muy chiquititos aún. Yo me acuerdo, hace años, uno de 10 años quería suicidarse metiéndose un cuchillo en la panza. Ahí es fácil que uno se suicide, ¿o no? y claro que sí. Depende, profe, a qué te refieres con meter, o sea, apuñalarse a sí mismo en una zona Sí, o... apuñalarse a sí mismo. Y depende, tiene que saber qué órgano agarrar. Pero un niño de 10 años está No, preparado eso, para tener eso. no, 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 claro no, que no, no, no. no. no, está, no Pero está, hay chicos que no tiene No noción. tiene noción. No. pueden Sin tomar embargo, veneno. el hecho de intentar hacerlo, y menos mal que no conoce la técnica, ¿es Mm, preocupante o no? Claro que sí. sí.
Ujú, exactamente. Así mismo es, ¿sí? Pero 15 ya es mucho, Carlos. Lo que pasa es que ahora tiene más acceso a la información, profe. 10 años, a medida que pasa el tiempo, va a Totalmente. informarse más. Y esta tecnología es como que uno madura Sí, más rápido en todo, ¿verdad? sí, va a poner en Google cómo matarse y va a buscar Claro, técnicas. Sí, en realidad ahora Pero, mismo 10 años ya, Espectacular, que se entiende, pero fíjate el debate que levantaste, eso es buenísimo, ¿sí? Sí. Pero está bien, así mismo es, así mismo es. Hoy día pero, yo pero los mayores, creo que a los 10 hoy día, porque el cacho aproximadamente, hoy día a los 10 años va a buscar esas técnicas, ustedes saben que los niños son más desarrollados tecnológicamente hablando que nosotros, inclusive, no sé que uno sea informático acá, ¿verdad? Y hoy día intentan asegurarse. ¿Saben cuál fue la edad más pequeña que en el trabajo vimos de un niñito que se quería suicidar? ¿Cuándo, profe? 6 años. 5. Ufa. A los 6 años ya se quería suicidar y el pobre Pero no niño. sería inocencia eso, profe, porque viste que a esa edad ven mucho esos dibujitos así, todos masacrados, así como que en esa inocencia de querer hacer lo que ven en la tele. Eso es una conducta imitativa, pero en este caso lo Él nuestro era, estaba bien certificado que tenía que ver con una brutal violencia intrafamiliar, con una brutal violencia en contra de el ambiente económico bien desfavorable. O sea, el niño recontra sufría. ya tenía tristeza patológica, ya era depresivo. Ella era depresiva a sus 6 añitos, ¿verdad? Y él se Mm. quería matar nomás, yo no sabía. Muy interesante lo que decís, Cintia, muy interesante, ¿verdad? Pero yo en este caso, bien específico, te diría que no, él tenía una conducta ya más desarrollada respecto al pensamiento sobre el suicidio. Obviamente que no sabía hacer. Y como vos dijiste también, Cintia, al comienzo, o sea, en uno de los primeros temas, acá la familia juega un rol fundamental. La familia juega un rol fundamental en muchos aspectos psicopatológicamente hablando. ¿Cuándo empiezan los problemas de psicopatología? Y ustedes ya saben esto, ¿sí? Si yo tengo antecedentes de psicopatología en mi familia, sí voy a desarrollar algún trastorno. No, no, no sé si. No, No, no necesariamente, pero puede ser. puede ser. Sí. Sí, hay una tendencia justamente por los cromosomas y por la genética, ¿verdad? Sí. O sea que es algo que ustedes deben manejar. Yo no sé si ustedes tienen claro que para que uno desarrolle psicopatología, la aparición de la psicopatología no tiene que ver con solo un motivo. ¿Saben eso, verdad? Ujú. O sea que hay varios catalizadores. Hay varios, o sea, Mm. eh, hay varias causas que nos llevan a desarrollar un trastorno psicológico. No es solamente herencia, no es solamente crianza, no es solamente estrés. O sea, son varios. Cuando una Ambiente, persona, perdón, ambiente también. el ambiente es fundamental. Entonces, Carlos, tu respuesta es así. Yo tengo antecedentes de problemas de antecedentes psicopatológicos. Para que yo desarrolle psicopatología va a depender mucho de mi ambiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que damos en psicología general? Herencia y ambiente, la famosa pelea entre los dos. ¿Sí? Entonces, el ambiente también juega un rol fundamental. Por eso yo les digo, cuando hablamos de psicopatología infanto-juvenil, estamos hablando de cuál es el ambiente que le rodea a esa criatura. Yo le llamo criatura a los de 18 años ahora, porque son criaturas. Eh, Ese ambiente familiar favorece o no favorece que tenga trastornos. Si ese ambiente familiar es un factor de riesgo, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos?
¿Qué podemos dar como idea en ese ambiente familiar para que ese ambiente familiar sea más sano? Porque ahí entra otra vez, una familia puede ser un elemento protector, como así también puede ser un elemento de riesgo, ¿sí? Y cada familia es un mundo aparte. Yo estoy seguro que, bueno, hablo personalmente, yo no puedo conocer a ciencia cierta exactamente lo que sucede dentro de una familia, porque muchas veces las familias también maquillan lo que está sucediendo alrededor. En ocasiones muestras rostros así espectaculares y vos decís, Dios mío, esta familia, qué maravillosa que es, pero vos no sabés lo que está pasando adentro. Nosotros llegamos a ver grandes familias, ¿sí? Ejemplo para la sociedad cercana a donde está inmersa esa familia, y tenemos un padre maltratador, un padre abusador sexual. Eso la gente no sabe muchas veces, ¿sí? Entonces, la familia juega un rol, y repito, de protector, ¿sí? O juega un rol de riesgo. ¿Sabían esto? Sí, Ese es un sí muy tímido, pero está bien, es un sí. ¿Está? sí, porque no, Entonces, de hecho el factor para cualquier ¿Cómo trastorno eso, el profe? principal es de la familia. claro. Selva, Selva, ¿qué dijiste? ¿Qué cómo eso? O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo es? ¿Qué cosa? ¿En qué sentido? ¿Cómo es qué cosa? Escuché, escuché mal nomás, profe. Me parece que Ah, ya, escuché. genial. Bueno, lo que tiene que dar, sí, claro, Cintia y todas las personas acá, es que la influencia de la familia en una persona menor de 18 años, desde el punto de vista psicopatológico, tiene mucho más peso que si tenemos mayor edad. ¿Entienden? Lo Sí, que profe. sucede en la familia puede ser muy dramático según la edad que yo tenga, ¿sí? ¿Cuántos casos nosotros vemos frecuentes en donde de repente hay maltrato, pero maltratos feos, atroces, y de repente la mamá decide no dejar a la pareja y los hijos están sufriendo ahí este maltrato? Y la mamá dice, ¿qué es lo que te pasa, señora? Le dice, ¿por qué seguir con esta relación? Y lo que pasa es que no le puedo dejar porque va a pasar con nosotros, que vamos a comer. Ese es un caso. Dos casos. Una vez vino una niñita de 2 añitos que el papá le tocaba cuando le bañaba. 2 añitos. Y tuvimos que utilizar muñequitos, ¿verdad? Entonces ahí recreó el abuso sexual. La mamá apenas supo eso, ¿saben qué hizo? Se mandó mudar al interior, en la casa de su mamá, para alejar al abusador de su hija. ¿Quién es? Puede identificar, obviamente, aquí quién es familia de riesgo y quién es familia protectora, ¿verdad? La segunda es familia de tipo, la que la mamá se va de su pareja, no le interesa nada, le deja y le agarra a su hija, le lleva le lleva a la casa a su mamá en el interior, Protectora. protectora. Y la otra, Ah, la mamá que ahora, profe, no puede salir de la situación de maltrato porque demasiado le quiere al hombre, o en Le muchas ríe. ocasiones ocurren los abusos sexuales y la hija le cuenta y la mamá dice, no puedo creer, yo te dice. O en guaraní te dice, Daimo Aishene te dice, ¿verdad? O sea, no puede ser. Un ratito. Al hombre. La criatura miente nomás luego. o hay, o hay casos también en donde la madre empieza a celar de la hija. Todos estos casos que ustedes me cuentan es así mismo como se presenta. Y es el trabajo que nosotros hacemos como psicólogos infantos juveniles, ¿verdad? Bueno, yo al menos estoy trabajando desde el punto de vista de trauma, de maltrato, todo lo que es violencia. También estoy viendo casos de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, psicosis, etcétera, ¿verdad? Pero acá queda como un hilo conductor brutal, es lo que ya dijimos, la familia.
yo no sé si se podría hacer una investigación. Van a ver que la familia es la que en ocasiones, en un porcentaje muy alto, eh, da pie a la presencia de la psicopatología de una persona, ¿sí? De un niño, de una niña. ¿Sí? Entonces, en este caso, el nenito de 6 añitos se quería suicidar. Él no quería, él no decía me quiero suicidar, él decía ya no quiero más vivir. Y él lo que se hacía muchas veces era ponerse, él se trataba de cortar aquí con el cuchillo y no sabía, con encima elegía cuchillo sin filo, ¿verdad? Quería cortarse acá y no se podía cortar. Obviamente lo que sale ahí a luz es el sufrimiento atroz que está sufriendo y por eso quiere desaparecer. ¿Entienden? Yo tenía pacientes que se burlaban de su hija porque su hija era ansiosa. Y le miraba, yo le quería zapatear de que salga la señora. Después nos quedamos a solas con la señora y le decís, señora, ¿por qué te reís de lo que tiene tu hija? Eso es un trastorno, señora, que tu hija está sufriendo. Le sido simpático, es como cuentan, mira, che. No sé si ustedes quisieran tener esa clase de cuidador, ¿verdad? Que en vez de acompañarle, ¡pac! Le baja la caña, ¿verdad? ¿Conocen casos de esto de trastorno mental en la niñez y adolescencia? La verdad que no, profe. ¿Sí? ¿No conocen niños, Yo al menos adolescentes no tengo. depresivos, niños con intentos de suicidio, niños bipolares, niños con ansiedad ante el examen, niños terriblemente ansiosos? ¿No conocen? Así, tratados Mm. con tratamiento, yo al menos no. No, pero así sin tratamiento. ¿Cómo? Ujú. Bueno, Películas, sí, pero no es de al menos en la vida ficción. real yo tampoco conozco. Ajá. Alguien ahí, Romina, Giselle, Eliana, Edgar, Gabriela, Stephanie, Lichi, Brian, Misael, Selva. Yo estoy hablando, profe. ¿Eh? Yo estoy Profe, No, yo hablando. no conozco a nadie. no. Mi hijo tiene ansiedad. ¿Se puede saber? Yo Sí, también estoy hablando. Claro, tiene. escucho. Más Pero con tiene ansiedad diagnosticado Sí, luego sí, así, sí, o es lo sí. que vos decís, No, no, ¿sí? tiene. Sí, con tratamiento, sí. La comida, principalmente. Miedo para ¿Cuántos rendir. añitos tiene? 11. 11 años. ¿Y la Sí. ansiedad solamente da para el examen o en situación general? Sí, En sí puede general, es para contar. todo, para todo. Para todo. Sí. Ahora está mejorando mucho porque está haciendo mucho ejercicio y todo ¿Hace eso. tratamiento Sí, psicológico? sí. Eh, Estaba haciendo. ¿Toma Estaba haciendo. medicación? No, No. no. O sea, tratamiento psicológico para evitar la medicación. Ujú. Ujú. O sea, ves que está Y mejorando. sí, ejercicio. Juega mucho con sus amigos. Lo que pasa es que empeoró con el tema de la pandemia porque ningún amiguito salía a jugar en la cuadra. Ellos antes jugaban mucho. Jugaban en la vereda, chutaban la pelota y el año pasado empezamos con este tema y nadie salió hasta hace un mes que la gente comenzó a vacunarse. Y ahora volvieron y está mejorando. ¿Y en la escuela se va él? De mañana. Desde Ah, mañana se va. presencial. Sí, desde mañana se va presencial. Ah, estará contento seguro, Sí, ¿verdad? feliz, sí, feliz. Estará contando ya las horas. Bueno, fíjate, es lo que dije al comienzo, ¿verdad? Esta pandemia nos hizo rodear a todos y no solamente por la cuestión médica, sino también por lo psicopatológico. ¿Entienden? Y se valora más también la profesión ahora de psicólogo. La gente se da Sí. cuenta. O sea, no es Sí, como sí. antes que Sí, uno se va a morir de hambre. Bueno, gracias por compartir, porque no es fácil compartir, ¿eh? sí, sin problema, profe. Eh, ya. Bueno, entonces la familia juega un rol importante también cuando le acompaña, cuando se va a los controles, cuando sigue las indicaciones de los profesionales. Ahí tenemos una familia buena. Pero también tenemos familias que no son buenas, ya estamos hablando de ello, ¿verdad? Sí. También estamos hablando de la importancia del cerebro, estamos hablando de la importancia de la nutrición, de que nuestros niños coman bien. Cuando un cerebro no se alimenta lo bastante o lo mínimamente necesario, eso sí o sí se va a ver más adelante, ¿sí? Sobre todo en problemas de aprendizaje, en problemas de conducta, en algunas situaciones de agresividad, etcétera.
Y se nota, Se profe, nota. eso. No sé si conoce el efecto Flynn, A ver. ¿no? Y que el efecto Flynn es la subida así continua de los puntos de cociente intelectual en cada Ujú, país, así, ¿verdad? Se ujú, calcula y generalmente eso aumenta en los países desarrollados. Por ejemplo, si Paraguay, qué sé yo, comienza a dar desayuno escolar y almuerzo escolar, ponerle que de acá a 40 años, así, nuestra población va a aumentar, qué sé yo, su IQ en 2 puntos, 3 puntos. Si hacemos una ujú, comparación con los otros países, ¿verdad? Primer ujú. mundista. Por ejemplo, por eso Japón, por ejemplo, Japón tiene una política de, así, tipo, de nutrición estricta con sus niños. No existe en un colegio de Japón un alimento, una comida chatarra dentro de las escuelas. Ellos cuidan muchísimo eso. Porque Muchísimo. saben, pues. Sí, sabe. Y vos diste el ejemplo de Chile, y Chile también está haciendo lo mismo, ellos son conscientes de eso. Los chilenos Claro, estamos muy alimentados. si le tienen a estos economistas que eran de los Chicago Boys, Ujú. ellos vinieron planeando también todo este tema de la alimentación también de hace más de, ¿cuánto? 40 años después de la época de Pinochet. Sí, y realmente es así, ¿verdad? Y se Entonces, nota la diferencia. sí, también vemos nosotros que los niños acá en nuestro país no acuden a la escuela porque no tienen No hambre tienen. y están debilitados. Y de repente por ahí el gobierno, la cuestión de las políticas públicas, lo que hicieron es implementar este desayuno escolar y la merienda, el almuerzo escolar y la merienda escolar para que los niños asistan más. Ujú, Pero tenés niños que de base están con el cerebro con alimentación defectuosa, claro. va a paliar, es como una curita, ¿verdad? Es como una curita. Pero bueno, al menos Sí, ayuda, ¿sí? sí. Son Lo que niños pasa es que, que de chico tienen como la deficiencia proteico-calórica, se le dice cuando hay sí, DCP, espera, deficiencia, porque cuando en el hospital nos llega a nosotros, sí, niños con DPC, y sí, bueno, ahí automáticamente evaluación de la familia, sí, riesgo porque, social. Y sí, tenemos también los programas que te dan alimentación, así tipo, sobre todo esta leche en polvos, algunos nutrientes, ¿verdad? Que se retira del ministerio. O sea, se intenta hacer, ¿verdad? Se mm, intenta hacer, ¿sí? Entonces deben de saber otra vez, ya se quedó lo del cerebro, ¿verdad? La importancia del cerebro hasta los 3 años de vida. Eso no significa que uno hasta los 3 años nomás tiene que estimular al hijo y después le deja. No. Y lo otro es la alimentación. Una buena alimentación también repercute a la larga en la salud mental de un niño o de una criatura que va en camino de convertirse en un adulto, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y cuando un niño tiene psicopatología en esta edad, es muy probable, el porcentaje aumenta para que cuando crezca, esos trastornos le vayan acompañando también. Por eso es muy importante la intervención psicológica para que un niño, una niña vaya aprendiendo las técnicas porque tiene que luchar. No es fácil. El trabajo del psicólogo, inclusive nuestro trabajo es teórico, teórico científico, le damos las técnicas, ¿verdad? Vemos el diagnóstico, le damos las técnicas en base a la evidencia científica y es el paciente que debe poner en práctica el, aquella tarea que se le da. ¿Entienden? ¿Queda sí, profe, claro? sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo hoy me tengo que conectar hasta las 8 nomás por una cuestión laboral que surgió, ¿sí? Les avisé luego, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Mm. profe. Bueno, entonces, nosotros vamos a empezar así, vamos a dar lo que es psicopatología infanto-juvenil, vamos a ver otra vez la parte básica de qué se trata, vamos a ver algunos aspectos relacionados con la psicopatología infanto-juvenil acá en América, qué hacer, y después ya vamos a empezar con los trastornos, ¿sí? No sé si hay alguien que esté interesado en trabajar con niños y adolescentes más adelante. Mm, Todito queremos. Yo la verdad Yo ahora completo. me intriga esto de infanto juvenil. ¿Por qué te intriga? Y porque realmente desconocía. O sea, para mí un niño nada más está triste o cosas así, no justamente que entraba en depresión profunda o cosas así. No, claro que Sí. sí. Entran a desarrollar diferentes trastornos ellos, ¿sí?
no le tomaba así de una forma más muy drástica, a eso es lo que voy, No. ¿entendés? Por eso me intriga. Bueno, todos los casos de suicidio te va a mandar a vos entonces. Ay, me encanta. Dios. Te vas a intrigar. O sea, uno ya como que ya hizo, ya, ya tiene la piel medio dura, pero igual nomás te sigue doliendo y vos solés decir, bueno, yo suelo decir, qué injusto que una criatura tan chiquitita tenga que pensar ya en el suicidio como una única forma de escape. Y ya he contado un caso que vino, hoy es lunes, hace 10 días me vino una nenita de 10 años. 10 años. Misael, la edad de tu hijo, un año menos. Sí, profe. Desde hace un año y medio tiene 7 intentos de suicidio. Ay, Dios. Dios 7. mío. Y, ¿cómo es? Ella se cortaba. Tenía 9 años, tenía cuando se cortaba. Bueno, tiene un antecedente terrible porque tenía una madre con enfermedad oncológica, ¿verdad? Y después, desde que ella tenía 2 años hasta los 9 años, su mamá estuvo con su tratamiento. Y si ustedes saben cómo esta enfermedad, ¿verdad? Y en los últimos años prácticamente ya era muy, muy desastrosa la situación para ella. Y ella era una chica que no conectaba con el medio, o sea, su dolor lo vivía en forma muy, muy íntima, no compartía. Y bueno, Profe, ahora que recuerdo, en mi época de colegio había una chica, bueno, cuando yo estaba en esa época de segundos, ¿verdad? En segundo ¿no? curso, la nena estaba en primer curso y recuerdo que desde arriba, desde el balcón, se tiró. Se ¿Cuántos años quería tenía? suicidar. La nena tenía 13. Se quería suicidar, pero ahora me viene me recuerdo del caso porque se murió el papá y ella no soportaba estar sin su papá. Así mismo es. Así mismo es. Y ella, esta nena también fue así. Lo que pasa es que ella no compartía con nadie. Y a ella le agarró una depresión grave, con ideas de suicidio persistentes, con antecedentes de intentos de suicidio en 7 ocasiones. La última, si no recuerdo mal, hace 2 o 3 semanas, por ahorcamiento. O sea, A ella le medican ya sí o sí, ¿verdad? sí, Sí, recontra, o le sea, tuvimos que medicada. dejar internada. Mm, Le tuvimos que dejar internada porque el papá también estaba aún afectado por la pérdida de su señora. ujú. Le tocaba nomás el tema, ya sus ojos se pusieron todo llorosos y ahí yo me dije, y él, bueno, él mismo decía, yo no sé cómo contenerle, yo no sé cómo hablar con ella, pero no porque no sepa qué decirle, sino es que ella no se me abre, que es lo que se le ocurrió, ¿verdad? Entonces, le llamé yo al doctor, al psiquiatra, porque una internación de este tipo es un procedimiento médico. El psicólogo sí o sí se tiene que comunicar con un médico, con un psiquiatra sobre todo, ¿verdad? Y le llamo ya al psiquiatra y le digo y le presento, doctor, para mí que es para internación, le dije, porque no tiene un buen soporte emocional, no porque el papá no sea bueno, sino porque el papá tampoco tiene elaborada su pérdida. Y quedó internada 3 días. Y en 3 días ya empezó a sentirse mejor, remedicada, ¿verdad? O sea, 10 añitos, voy a decir, 10 años, y lo único que espera es matarse, ¿sí? Híjole. Para que vean, ¿sí? ¿Sabe quieres decir algo? No, profe, muy, muy fuerte nomás. No, muy fuerte, Sí, empezamos sí, bien en fuerte, serio. ¿eh? Sí. Después, después nos aliviamos, ¿no? Pero como Sí. toca y como yo digo en la primera clase, suele hablar de todo, ¿verdad? Entonces nosotros, para que sepan, fíjense hasta dónde nos vamos con los trastornos mentales en la niñez y adolescencia, hasta el suicidio nos vamos, ¿sí? El Sí, suicidio, profe. el Por suicidio es, eso, o sea, está bien que nos hables con así de, con esa crueldad, ¿verdad? Porque es realista y vamos a estar acostumbrados y vamos a pasar cosas peores. no, yo trato siempre de hablar con la realidad porque es lo que veo, es mi trabajo. O sea, gente con intento de suicidio, con maltrato, con abuso, ves pasar una chica lloraba desesperadamente y desastrosamente frente a todo, ahí frente a todo en el sentido de que gritaba y gritaba y gritaba, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es? Gritaba y decía, no puede ser, mi mamá nunca me creyó, yo le dije, ella no me hacía caso, no me hacía caso. ¿Y qué es lo que hacía ella? Ella le decía al Señor si era cierto y el Señor
¿cómo es? Estaba ahí, justo estaba la mamá, bien y se desmaya la mamá, wow, teatro era la mamá. Entonces ella lo único que quería era salir de la casa de su mamá, pero no podía porque no tenía otro lugar. Entonces se le tuvo que llamar a una familiar que sí le creyó y ella se quedaba con la nena en la casa de la mamá, pero así como el caso de hace rato, ¿verdad? Mirándole en forma constante, ¿sí? Forma constante. Y bueno, como le digo, uno ya vio muchos casos, pero igual nomás te sigue llamando la atención la conducta humana cuando la psicopatología está presente, ¿sí? Bueno, gente, acá están 11. Las 11 personas que están acá ya hicieron su asistencia, ya marcaron. Sí, sí, profe. Sí. Brian, Lichi. Profe, a mí todavía no me aparece esta materia, pero ya me comuniqué con Carlos. Ajá. Pero quiero que me tengas en cuenta igual. Genial, no hay problema. Dale, Selva. Bueno, gente, quedamos así. Nos vemos el próximo lunes de 7 a 9, ¿está bien? Dale, profe. Genial. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Buenas profe. noches. Chao, chao. Un Chao, gusto. chao. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Sí. Para nada. Es más, si podrías alzar en el grupo, genial, espectacular. Porque yo, por ejemplo, esa cuestión de tecnología, no sé. No sé. Yo me dedico a enseñar nomás. Lo otro, en el otro estoy limitado. Genial. Nos vemos. Chao, Carlos. Chao, Brian.